Digo, y el tiro está funcionando. Y más encima, ¿cómo será que estamos teniendo que el internet funciona al tiro? Maravilloso. Bueno, vamos a recordar algunos contenidos que vimos durante el año, ¿ya? Voy a hacer repasar los contenidos que aparecer del equipo de ELIT, que era un trío de jovenzuelos de entre 29 y 32 años, conformados por mí, el profe de lenguaje y el profe de inglés, que hacíamos TIT en 3 jornadas diferentes. Recordar un poquito lo que decidimos ver durante el año, que elementos eran realmente importantes, ¿ya? Como recordatorio, la semana anterior lo que vimos fue gráficos, ya ustedes aprenden a hacer gráficos de manera bien básica, en una hoja de cálculo sin tanto detalle de título, de series, de formato, no. Aprenden a hacer un gráfico sencillito, funcional. Pero vamos a recordar un poquito algunos elementos básicos que hablamos. Uno de los primeros temas que tocamos fue Google Drive. Ya Google Drive es una herramienta que les recalcamos, sobre todo en la primera parte del año, que era muy importante, ya porque es un almacenamiento en la nube, es un almacenamiento que no está en nuestro dispositivo físico, no está en nuestro teléfono móvil, no está en nuestra computadora, sino que está en una nube, en un disco duro virtual, por así decirlo, en el cual almacenamos información a la cual podemos acceder cuando nosotros estimamos conveniente, siempre y cuando tengamos una conexión a Internet. ¿Ya? Y puede ser cualquier tipo de archivo, puede ser una foto, puede ser un documento de texto, una hoja de cálculo, una presentación de diapositivas, puede ser una película, una grabación de un teléfono, puede ser un pantallazo de WhatsApp, puede ser aquella carta que me escribió esta ex que me dijo que nunca me iba a olvidar, después me olvidó, puede estar guardado ahí. ¿Ya? Lo que sí, la versión gratuita tiene un límite, que rompe el deseo, diría el este. Tiene un límite. La versión gratuita, ¿ya? Las versiones pagadas, por ejemplo, tienden a ser ilimitadas, ¿ya? O con un almacenamiento mucho mayor al que te ofrece gratuitamente, que es de 15 GB de espacio. ¿Ya? En el fondo, yo puedo enlazarlo, como lo habíamos comentado, para guardar distintos tipos de archivos. O sea, puedo hacer un respaldo de toda mi información de WhatsApp, las fotos que tengo en mi teléfono, canciones, audios, todo puede en el fondo caer en esta nube, siempre y cuando no supere el almacenamiento total, que son 15 GB. Eso significa que no puedo guardar, por ejemplo, una película en Full HD 4K que pesa 50 GB porque no me va a caber acá. Pero sí quizá puedo guardar, no sé, la grabación si fue al Monumental a ver el partido con la Católica, puedo grabar el Mosquilla del momento del gol de Parragués, lo puedo tener grabado ahí y descargarlo cuantas veces quiera, mostrárselo a mi amigo de la Católica para sacarle pica, de lo que le metió Parragués al último minuto, por ejemplo. O si fue ver a la selección chilena y grabé justo el gol de Ben Brighton a contra Venezuela, lo tengo guardado ahí en la nube y lo veo cuantas veces quiero. O sea, esa es la gracia, ¿ya? De esta herramienta. Ya, primero habíamos hablado un poquito de que Google Drive nos permite también acceder a otro tipo de herramientas o crear documentos, ¿ya? Porque generalmente Google Drive queda asociado a las herramientas de ofimática que me ofrece Google gratuitamente, que es Google Docs o documentos de Google, Google Sheets, que es hoja de cálculo de Google, y Google Slides, que es el presentador de diapositivas de Google. Estas 3 herramientas ustedes las utilizaron durante el año para hacer los distintos trabajos que te pedíamos de manera práctica. Cuando te pedíamos, haz tu currículum, lo tenías que hacer en Google Docs. O te decíamos, corrige este texto que te subimos como pregunta esencial, tenías que corregirlo en Google Docs. Te decíamos, crea una diapositiva de un tema que te guste, o una presentación de diapositivas, Google Slides. Te decíamos, crea un gráfico, Google Sheets. O sea, ocupaste estas 3 herramientas durante el año, por lo tanto, ya tienes que tener al menos un manejo mínimo y saber un poquitito más de lo que tú ya manejabas antes, o al menos con cierta práctica, con un poquito de intuición, debiste recordar, esta herramienta servía para este elemento. ¿Ya? Son las aplicaciones que nos entrega Google de manera gratuita, que podemos descargar en nuestro dispositivo móvil, celular, ojalá siendo Android o iOS, en un Huawei, como recordarás algunos estudiantes de este curso, que era fue un parto, un cacho, literalmente utilizarlo, también se podía hacer, pero el proceso era más complejo, había que instalar una aplicación previa, ¿ya? Pero se podía utilizar. Y en el caso de tener una computadora, una portátil, ¿ya? O laptop, como se dice, no notebook, laptop,
o un computador de escritorio, podía acceder desde mi navegador web siempre y cuando tuviese una conexión a Internet. Recuerden que el gran pero que tenían estas herramientas es que requerían una conexión constante a Internet porque funcionaban en la nube. El funcionar en la nube funciona conectado a Internet y consume datos de Internet. ¿Ya? Y estas herramientas son una excelente alternativa gratuita a Microsoft Office. ¿Ya? Porque Office, la gran problemática que tiene, a pesar de ser una muy buena suite de herramientas de ofimática, es que es de pago. Y el que sea de pago hace que en el fondo, si no tengo el dinero, no lo puedo utilizar. No lo puedo comprar la licencia para utilizarlo con toda su funcionalidad. Al menos de una manera legal. ¿Ya? Pero por lo general estas herramientas que te presentamos durante el año traen prácticamente las mismas funcionalidades, así que no había mucha diferencia. Eh, Así que es una muy buena herramienta desde ese punto de vista, mi estimado y estimadas jóvenes, y no tan jóvenes Padawan, que me siguen en el camino de la luz. ¿Ya? Eran compatibles, sí, en gran medida. De hecho, yo podía descargar el documento que hice en Google en Docs, por ejemplo, y abrirlo en Word sin ningún problema. El documento de Word lo puedo guardar, lo puedo subir a Drive y abrirlo como documento de Google, sí. El principal problema que puede tener es que quizá la compatibilidad desde un punto de vista estético, ya, del formato se puede ver un poquito variada si tengo un formato de hoja diferente, una tipografía diferente, pero por lo general, en términos generales, es 100% compatible. ¿Ya? De hecho, muchas de las preguntas que nosotros realizábamos en documentos, muchas veces las creábamos en un Word y después las cargábamos como un documento de Google. ¿Ya? Otra ventaja que tiene el trabajo con documentos de Google, que aquí lamentablemente no lo utilizamos por tema de tiempo, quizás, era que yo podía trabajar en tiempo real y colaborar con un compañero en tiempo real. Es decir, dos o tres, cinco personas podrían estar en el mismo documento editándolo, trabajándolo, agregándole cosas. ¿Ya? Algo así como que yo los tuviese a ustedes en un grupo de A5 con una hoja, les dijera, analicen el texto y todos ustedes rayando al mismo tiempo el texto diciendo, oye, esto va para acá, esto dice esto quiere decir aquello. Ese mismo trabajo, o muy similar, se podía hacer de manera virtual. ¿Ya? Con las funciones de sugerencia y edición. ¿Ya? Recuerden que el procesador de texto, en palabras simples, es un software, es un programa que nos entrega distintas tipografías, tamaño de letras, caracteres, símbolos, ya, números, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y demás cosas. Esto lo estamos hablando súper rápido porque ustedes ya esto lo vieron y lo abordaron durante el año. Déjenme ver algo. Ay, me equivoqué. Ya, esto ustedes ya lo vieron, así que por eso vamos bien rapidito con el tema. Sirve para escribir, súper obvio. ¿Ya? También tiene en el fondo una funcionalidad semántica, organizativa, estética. Ustedes ya lo vieron, que es, por ejemplo, también el tipo de letra, el color de la letra, el alineado del párrafo, el interlineado, entre otros elementos. ¿Ya? O que ya había adelantado, tienen funciones muy similares, estéticamente están ubicadas en menús diferentes, probablemente la forma de interactuar con los menús es diferente, tiene mucho menos herramientas, documentos de Google que Word, pero cumplen para un nivel usuario, cumplen prácticamente las mismas funciones. ¿Ya? Una de las funciones más importantes que yo te destaqué y que muchos de ustedes no utilizaron durante el año, tengo que decirlo, fue la opción del corrector ortográfico. Llegaban documentos creados, muchachos, con horrores ortográficos, ¿ya? Que no los revisaban. Pues. Escribían y lo mandaban, y nunca se dieron el tiempo de ocupar el corrector ortográfico, siendo que te dijimos que era una herramienta de mucha utilidad. ¿Ya? Que te corrige las faltas de ortografía y también desde el punto de vista de redacción, ¿ya? O gramaticales, que son las que están en color azul. Cuando te marque una palabra, una frase, una oración en azul, es porque tiene una falla gramatical. Y si te la marca en rojo, tiene una falla ortográfica. ¿Ya? Función extra. Vamos a hacer ahora lo que era presentaciones y PowerPoint, ¿ya? Que recuerden que presentaciones o PowerPoint tiene que ver con crear diapositivas.
Yo me acuerdo que lo ejemplificaba con la cartulina que uno llevaba a la escuela, que la llevaba más arrugada y más machucada que membrillo colegial, porque te iba golpeándote todo el rato la pierna en la cartulina o pegándole a los postes, porque te creía un espadachín. No me digas que no fue así, porque fue así probablemente para alguno de ustedes. Y esa cartulina donde uno llevaba su presentación, que era del sistema digestivo, y escribía sistema y digestivo chiquitito porque te faltaba el espacio, es algo similar a lo que hace esto, en el fondo, que permite presentar algo. Presentar una imagen, un texto, una propuesta, un esquema, que era lo mismo que antiguamente se hacía con plumón, con regla, en el fondo, ¿ya? Y a mucho pulso, o a papel diamante, o a papel mantequilla para hacer algún dibujo, ¿ya? Y la gracia que tenía es que tú estas presentaciones de diapositivas, estos presentadores de diapositivas, tú los puedes personalizar, les puedes agregar algún elemento de edición, ¿ya? Editar su imagen, editar la estética, el formato, el tamaño, hacer que en el fondo sea más personalizado, más agradable estéticamente. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que PowerPoint tiene muchas más funcionalidades y herramientas que lo que es presentaciones, pero para un nivel usuario funciona sin mayor problema. ¿Ya? El creador es un programa, o creador o presentador de diapositivas, es un programa, es un software que permite al usuario final construir presentaciones digitales que podrán ser proyectadas, presentadas, impresas, utilizando otro periférico. Si la quiero imprimir, el periférico que utilizaré es una impresora. Si lo quiero proyectar, el periférico que utilizaré es un proyector, o también conocido como Data Show, que les decían los viejitos de antaño, el Data Show, ¿ya? De hecho, probablemente algunos de ustedes conocían las presentadoras de diapositivas antiguas que se ocupaban eran como unos cuadritos chiquititos donde estaba impresa o dibujada la imagen o la información y se proyectaba a través de una máquina que sonaba y se cambiaba de diapositiva, se cambiaba la diapositiva así, ¿ya? Esto se cambió en el fondo por un proyector y una computadora, ¿ya? ¿Qué particularidades tiene? En el fondo tiene una serie de herramientas que te permiten crear una presentación, ¿ya? A nivel general. A nivel estético, yo puedo construir cambios a nivel estético de generar una nueva presentación con un fondo, con una tipografía, con una combinación de colores en particular, que le dé un sonido personal y más atractivo, ¿ya? A insertar animaciones, viñetas, signos que se muevan, a una animación en la diapositiva para que aparezca o desaparezca, ya lo que se llaman las transiciones. Eh, si quiero que el texto aparezca así como después que la diapositiva primero esté en blanco y después aparezca, también se le puede en el fondo dar todo este tipo de animaciones. Puedo insertar videos, puedo insertar canciones, puedo insertar un vínculo que me dirija a un sitio de internet, que me dirija a otra diapositiva. O sea, tiene una serie de funcionalidades esto, ¿ya? Que te permite generar una presentación súper robusta, ¿ya? Con tu sello personal. ¿Okay? Google Slides, como te dijimos, era la versión que te entrega Google a través de sus servicios, ya sea a través de la computadora o a través de una aplicación móvil, ¿ya? Hay que recordar siempre, esto ocurre para todas las herramientas ofimáticas que vimos durante el año, las versiones de computadora de los servicios de Google son mucho más completas que aquellas versiones móviles. Las versiones móviles tienden por lo general a estar recortadas, pensada principalmente a la capacidad de procesamiento que tiene el teléfono móvil, que no es el mismo bajo ningún punto de vista que el de una computadora, y tampoco a nivel de confort del uso es igual, ¿ya? Sobre el formulario, quizá ustedes no lo vimos durante el año, pero sí ustedes lo utilizaron bastante cuando tuvieron que rendir evaluaciones, ¿ya? Y desde ese punto de vista es un software que está solamente disponible en la versión de computadora para crear uno, ¿ya? Yo no puedo crear un formulario de Google desde el teléfono móvil, pero sí puedo responder uno, es decir, la creación de estas herramientas queda solamente destinada a lo que es el computador, pero la resolución de estas se puede hacer desde un teléfono móvil, como muchos de ustedes respondían sus evaluaciones desde el celular, ¿ya? Sobre los navegadores, muchachos, hablemos durante el año que era pues, un software, es un programa que nos permite acceder a Internet, ¿ya? Para eso existen muchos navegadores como Chrome, que es el que la mayoría utiliza, Mozilla Firefox, Safari, Opera.
antiguamente estaba el Internet Explorer, hoy día Microsoft Edge, está el Brave, hay muchos navegadores, Yandex, hay muchos Vivaldi, hay muchos navegadores, ¿ya? Pero nosotros que hablamos esta vez, yo me acuerdo de los más comunes, ¿ok? Y el software es casi siempre gratuito, ¿ya? Casi siempre, porque puede haber alguna excepción. Es un software que te permite representar gráficamente la World Wide Web, en el fondo la www, que es esta gran red o esta ancha red mundial en el fondo de sitios que existen, ¿ya? El navegador te permite visualizar textos, imágenes, videos, acceder a enlaces y otras funciones, como por ejemplo pagar una cuenta, ver cuánta plata tenemos, por ejemplo, en nuestra cuenta corriente, ver un partido de fútbol por una señal trucha, poder leer el diario, tutoriales, una serie de herramientas que existen, ¿ya? Y viene de browse, que es explorar u ojear, de por eso en inglés el navegador de internet se llama browser, ¿ya? Y aquí hay un tema que quizá muchos de ustedes no pescaron mucho, porque obvio, es bastante... ¿Quién tenía el micrófono encendido? Estoy callando dormido, como que un salto. Ay, Disculpe, profe, disculpe. tranquila. Me asusté, yo dije, ¿qué pasó? Sentí como que algo que se movía. Yo estaba así hablando como re tranquilo y digo, ¿ah? ¿Qué pasó? De hecho, me sirvió para despertarme un poco porque estaba como hablando así como muy tranquilo. Así no te preocupes, Beatriz, no hay ningún problema. Última clase, nadie se enoja. La introducción del hipertexto, este HTTP, en el fondo que ustedes ven cuando ustedes colocan en los sitios de internet, dice www.http://www, perdón, es http://www.clpt.cl, por ejemplo. El HTTP es el protocolo de hipertexto. Este protocolo de hipertexto lo que permite en el fondo es poder insertar imágenes, videos, el poder redirigirte a una dirección en particular, a una sección de la página web en particular, y que las páginas web se convirtieran en lo que son hoy día. Antes de este protocolo de hipertexto, las páginas web eran sitios solamente con textos, con información, y quizá podía mandar un correo que era solamente texto. Eso me permitió poder adjuntar archivos, videos, documentos, todo lo que hoy día puedo hacer con un navegador que me suena lo más común del mundo. ¿Ok? Elementos tiene un navegador, una barra de direcciones o barra de URL, o un botón para avanzar o retroceder en las páginas de navegación, actualizar o detener la carga de una página web, el botón del inicio y establecer marcadores, ¿ya? Esto varía mucho, ¿ok? También algo importante que te hablaba en algún momento tenía que ver con la navegación incógnita, que era en el fondo eh, poder navegar de manera más segura, ya que tus contraseñas no queden guardadas, que sea más difícil poder acceder a esos datos y que puedan ser interceptados, ya siempre van con una capa de encriptación extra que los protege, ¿ok? También tiene protecciones sobre, algunos navegadores tienen protecciones contra bloque publicidad, contra pop-up, contra el phishing, que en el fondo te avisa que un sitio es seguro o no es seguro, si vas a entrar bajo tu propio riesgo. Lo mismo con el malware, que es un código malicioso, ¿ya? Lo que fue lo que conocíamos antiguamente como un virus de computadora, ¿ya? En el fondo los navegadores han ido evolucionando, lo hablábamos durante en la clase en especial, han ido evolucionando de tal manera que en la actualidad eh, son sumamente seguros de utilizar, ¿ya? A diferencia del pasado, que en el pasado muchas veces uno dependía de su olfato, de su instinto, para no ingresar a una página de internet, cuando te salía esa publicidad de eres el visitante 1.000.000, te has ganado $1.000.000, coloca tu dato acá. Y mágicamente el dato que te pedía era el dato de tu tarjeta de crédito y el código de seguridad de esa tarjeta. ¿Ya? Por lo tanto, el crédulo que colocó esos datos le robaron los datos de su tarjeta, por ejemplo. ¿Ya? Y por último, uno de los grandes temas que tocamos fue la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, recuerden que su función fundamental era la de poder construir gráficos, ¿ya? O sea, perdón, tabular información alfanumérica, ¿ya? Y poder establecer gráficas, poder establecer, en el fondo, cálculos matemáticos simples, cálculos matemáticos avanzados, establecer funciones lógicas, ¿ya? Y es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad. Sé que fue quizá una de las más complejas para ustedes porque es más técnica, no es tanto de echar volar la imaginación, hay que saber dónde colocar los datos, hay que saber cómo utilizar los paréntesis, los signos, el signo de igual, cómo seleccionar una celda, marcarla,
para que el gráfico salga bien o la fórmula funcione de buena manera, ¿ya? Y es quizá la herramienta que tiene más valor en la actualidad desde el punto de vista laboral, ¿ya? Las hojas de cálculo o el manejo de la hoja de cálculo, el manejo de Excel, como le llaman coloquialmente, debe ser sin lugar a duda uno de los puntos más importantes que un trabajador puede tener como un plus, como un valor extra, saber manejarlo de buena manera, ¿ya? El saber cómo utilizar fórmulas, el cómo tabular datos, por ejemplo, para agilizar procesos productivos, ¿ya? Y algo muy similar que lo que hace Excel, lo hace la hoja de cálculo de manera gratuita, conectado desde un navegador o desde una aplicación, ¿ya? Pero la hoja de cálculo habíamos planteado que tiene como elemento central las celdas. Ustedes recuerden que las celdas son estos cuadritos que están relacionados a una fila y una columna, donde las filas son letras, perdón, las filas son números y las columnas son letras. Ya por lo tanto, si yo decía A2, es la columna A, fila 2. Y si te decía, tienes que colocar algo que le pasó a muchos de ustedes en las preguntas esenciales, que cuando tenían que sumar algo, profe, coloco la suma y me da 0. Y yo te decía, ¿qué estás colocando en la suma? Me decías, por ejemplo, B4 y tu celda con la cifra estaba en B6. Ya, entonces, en vez de B4, coloca B6, en vez de C4, C6, en vez de D4, D6, y te va a dar el resultado. Bueno, esos detalles, por ejemplo, hacen que hoja de cálculo sea un poquito más complejo de utilizar. No es algo imposible de manejar, pero ustedes demostraron que se podía hacer de manera, pues se podía en el fondo aprender a realizar operaciones básicas desde esta hoja de cálculo. ¿Ya? Puedo crear facturas, puedo crear cálculos, puedo crear registros, ¿ya? Boletas, facturas, entre otros. Por eso fue una herramienta que cuando lo conversábamos en algún momento, yo te preguntaba a qué lo asocias, muchos de ustedes me decían a la figura del contador, ¿ya? A que era el contador el que manejaba la hoja de cálculo, porque siempre por lo general se asocia a cuentas, a contabilidad, a tener, no sé, el sueldo calculado, imprimírtelo y está tu liquidación de sueldo. De hecho, así hace sus liquidaciones de sueldo muchas veces, a partir de una hoja de cálculo, ¿ya? Que tú le colocas el sueldo base, automáticamente hace los descuentos y listo, y está tu sueldo que te queda líquido para tu bolsillo, ¿ya? De hecho, sobre ella recuerden que la celda es asociada a fila de números, que ustedes pueden ver el ejemplo, que está acá, ¿ya? En el fondo, y dice columna D, pero no sé la fila, por ejemplo, porque no veo el número, pero ahí están las columnas, las filas son números, ¿ya? Y en las celdas no solamente reciben números, pueden recibir letras, pueden recibir símbolos, pueden recibir números, o sea, ¿ya? Lo importante de recordar es que si yo estoy sumando pesos, por ejemplo, tienen que, en el fondo, todas las celdas para las que la suma sea correcta, que sean en pesos. Si yo sumo pesos con una fecha, me va a dar un error en la suma, un error lógico, ¿ya? O un error, y si yo me equivoco en escribir la fórmula, me da un error de sintaxis. O sea, esos son los detalles que hay que tener en cuenta con esto, ¿ya? Fíjense acá, por ejemplo, aquí yo estoy marcando lo que es la celda C2. C2, columna C, fila 2. Si yo te dijera A1, columna A, fila 1. E9, columna E, fila 9. Ese es el elemento clave que tienen en el fondo las hojas de cálculo. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer con ella? Recuerden cálculos matemáticos, puedo hacer presupuestos, cálculo de porcentaje, gráficos, como vimos, impuestos, entre otros. ¿Ya? ¿Qué otros temas no vimos ya, directamente, pero que también en esta pequeña repaso, ya que ustedes se dieron cuenta, fue de prácticamente media hora? Bueno, ¿qué otros temas se vieron durante el año? Hablamos de Classroom, recuerden que esta herramienta que ustedes tenían que aprender a utilizar y que han utilizado durante todo este año, ¿ya? Al momento de subir sus preguntas esenciales, revisar el material, esto que ustedes hacen semana a semana. O han hecho semana a semana prácticamente desde abril, mayo en adelante. Elementos que conforman una computadora, por ejemplo, desde el disco duro, desde la memoria RAM, desde el procesador, desde la tarjeta gráfica, los puertos de USB, el puerto de internet o el puerto LAN o puerto de Ethernet, como le quieran llamar. Eso también lo vimos en algún momento, cómo mejorar el rendimiento de nuestro equipo, nuestro teléfono móvil, de tener el dispositivo actualizado, de tener un antivirus en el caso del computador, de tener un procesador, un programa para leer PDF,
En el caso del teléfono, un programa que me permita borrar archivos duplicados, liberar espacio, otras herramientas que estuvimos viendo. Hablamos sobre Canva, por ejemplo, para crear afiches. Ya hablamos también del ciberbullying una semana, donde hablamos, por ejemplo, concientizando sobre el ciberbullying, el ciberacoso, que no caer en esas conductas de no, porque qué hacer en caso de que ocurrieran situaciones de ese estilo. ¿Ya? Así que hablamos de muchos temas durante el año. Sé que nos quedó harto tiempo, muchachos, pero hacer la última pregunta esencial. En el fondo, y esa es la última clase, es más que nada un recordatorio de lo que vimos. De verdad, como profes de TIC, ¿ya? En el caso mío voy a hablar por los tres porque estoy yo acá. Esperamos que ojalá les haya resultado de utilidad esto que abordamos durante todo el año. Sabemos que fue mucho contenido, sabemos que quizás no fue todo lo profundo, todo lo detallado que pudo ser debido a distintas variables como la modalidad de clases, el horario, el tiempo, ¿ya? Y que también teníamos que ir abordando otros contenidos, ¿ya? Porque no nos podríamos haber dedicado todo el año a Word, por ejemplo, o todo el año a Excel, sino que habíamos tenido que ver varios contenidos que resultaban importantes de abordar. Ojalá que fuera de su agrado, ojalá que les haya resultado interesante, que en relación a lo que ustedes comenzaron viendo o lo que sabían en marzo y lo que están en noviembre, sepan más, conozcan un poquito más, recuerden lo que siempre se les planteó, pierdan el miedo a la tecnología, no tengan miedo de conectarse, no tengan miedo de meterle mano al dispositivo, de que quizá algo no funciona, revisar en internet, revisar los tutoriales, preguntarle a alguien que sepa más, porque la tecnología llegó para quedarse, muchachos, así que el que no se suba al tren de la tecnología probablemente va a quedar obsoleto en poco tiempo, literalmente. Piensen que ustedes ya se subieron a este tren, se subieron a este tren cuando la primera vez que tuvieron un smartphone, la primera vez que ocuparon WhatsApp, la primera vez que se mandaron un mensaje por WhatsApp y hoy día es prácticamente una herramienta fundamental para ustedes. Nunca probablemente pensaron en su vida hacer una videollamada por WhatsApp y lo hacen. Ocupar Facebook para comunicarse en algún momento Facebook con su gente, con sus seres queridos. Un mensaje por Messenger de Facebook. Los que son más jóvenes, Instagram quizá. O sea, se han ido subiendo esto. Y a eso que ustedes se han subido tienen que incorporarle esto. Porque lo otro es útil, pero también es útil para su futuro o para su presente. ¿Ya? Queremos que lo visto en este año no lo olviden ya y recuerden que esto probablemente, si viene el próximo año y si ustedes siguen estudiando acá, vamos a estar en una modalidad presencial, igual van a seguir utilizando esto. Quizá ya el profe no lo va a explicar, el profe te va a decir, hagan un trabajo en documentos de Google o en Word, o hagan una disertación en diapositiva. Ya no tienen excusa para decir, no sé, profe, porque este año lo aprendieron, lo practicaron, lo hicieron como tareas, como preguntas esenciales. Así que, muchachos, yo con esto doy prácticamente por terminada la clase. No es que se vayan, el tiempo que queda lo vamos a dejar para la pregunta esencial que dice, de la siguiente lista, selecciona al menos 2 aplicaciones que usted destacaría. Que usted destacaría. Luego explique por qué las destaca por sobre otras. Puedes hablar cómo te impactaron o sobre lo interesante que fueron. ¿Ya? 70 palabras mínimos en total, unas 5, 7 líneas más o menos por cada afirmación. ¿Ya? Las opciones que tienen para escoger es hoja de cálculo, presentaciones, documentos de Google, Google Drive o Google Classroom. Ustedes las escogen libremente. ¿Ya? Y yo con esto doy por terminado el curso de TIP primer nivel medio 2021. El tiempo que les quede, muchachos, ocúpenlo ahora para su pregunta esencial. Jenny, si estás por ahí, puedes cortar la grabación.